El límite del universo observable. Cuando miramos al cielo nocturno, sentimos la ilusión de estar contemplando la totalidad del universo. Vemos estrellas, galaxias, nebulosas, y creemos ingenuamente que eso es todo lo que existe. Pero la verdad es mucho más inquietante. Lo que vemos es apenas una fracción, una pequeña ventana hacia una realidad inconmensurable. Existe un límite. Una frontera que encierra todo lo que podemos observar. Y más allá de esa frontera, todo se sumerge en un silencio eterno. A ese misterio lo llamamos el universo observable. ¿Por qué existe este límite? La respuesta parece sencilla: la luz tiene una velocidad finita. Por más veloz que sea, no puede viajar más rápido que el tiempo transcurrido desde el nacimiento del universo. El cosmos nació hace 13.800 millones de años, y la luz de las regiones más lejanas ha necesitado todo ese tiempo para llegar hasta nosotros. Es como vivir dentro de una burbuja de información, una esfera que nos rodea y que se expande con cada segundo que pasa. Pero lo inquietante es que esa esfera no es una simple frontera espacial, sino un horizonte temporal. Lo que observamos en sus confines no es el presente, sino un pasado congelado. Vemos galaxias tal como eran hace miles de millones de años, estrellas que tal vez ya no existen, estructuras cósmicas que quizás ya han cambiado para siempre. El cielo nocturno es, en realidad, un mapa de fantasmas. En el borde de ese universo observable se encuentra un eco antiquísimo, el fondo cósmico de microondas. Una radiación débil y fría, el susurro del primer resplandor del cosmos. Allí se alza un muro, un velo impenetrable que nos oculta lo que hubo antes. Detrás de esa cortina no podemos ver nada, porque la luz aún no había escapado. El universo estaba demasiado denso, demasiado caliente, demasiado primitivo. Es como mirar un océano y saber que bajo la superficie se esconde algo que jamás alcanzaremos. El enigma se vuelve aún más profundo cuando descubrimos que, aunque el universo tenga 13.800 millones de años, el horizonte observable se extiende hasta los 46.000 millones de años luz. ¿Cómo es posible? Porque mientras la luz viajaba hacia nosotros, el espacio mismo se expandía, alejando aún más esas regiones. Lo que vemos no es el universo como es ahora, sino como fue. Y lo que ocurre hoy, en ese presente lejano, quedará eternamente fuera de nuestro alcance. Más allá de ese límite puede haber infinitas galaxias, cúmulos de estrellas, quizá mundos habitados. Pero nunca los veremos. Nunca recibiremos su luz, nunca tendremos pruebas de su existencia. Es una región que existe y al mismo tiempo no existe para nosotros, un abismo inalcanzable, un universo prohibido. Y aquí nace la gran paradoja. El universo observable no es el universo en sí. Es apenas la porción que nuestros sentidos, nuestra tecnología y nuestras leyes físicas nos permiten conocer. Lo que hay más allá, lo que rebasa nuestros límites, puede ser infinito, o puede esconder secretos que desafíen toda lógica. Tal vez el cosmos sea eterno, sin bordes, sin final. Tal vez sea finito, curvado sobre sí mismo, de modo que viajar en línea recta nos devolvería al punto de partida. O quizá existan realidades que ni siquiera podemos nombrar, porque nuestro lenguaje y nuestra mente no están preparados para comprenderlas. El límite del universo observable es, en esencia, un espejo de nuestra pequeñez. Nos recuerda que apenas rozamos la superficie de un misterio mucho mayor. Somos como prisioneros dentro de una esfera luminosa, condenados a observar imágenes del pasado, incapaces de ver lo que ocurre afuera. Pero al mismo tiempo, ese límite es una invitación. Una provocación que nos empuja a imaginar. Porque aunque nunca podamos atravesarlo, aunque jamás sepamos con certeza lo que existe más allá, nuestra curiosidad nos obliga a soñar. Quizá lo que se esconde detrás del horizonte no observable no sea solo más espacio, más galaxias, más estrellas. Quizá allí, en el silencio eterno, aguarde la respuesta a preguntas que llevamos dentro desde siempre. ¿Qué somos? ¿Por qué existe algo en lugar de nada? ¿Y cuál es el verdadero destino de todo lo que existe? El límite del universo observable no es solo una frontera cósmica.
Es la prueba de que nuestra visión siempre será incompleta. Pero también es la chispa que enciende la llama de nuestra imaginación. Y en esa imaginación, en ese anhelo de mirar más allá, tal vez se oculte la verdadera grandeza de la humanidad. Porque aunque nunca podamos alcanzar el borde del universo, siempre tendremos el poder de preguntarnos qué hay más allá. El universo infinito vs universo finito. Cuando pensamos en el universo, la mente tropieza con una pregunta imposible. ¿Es infinito o tiene un límite? La idea de un universo infinito resulta abrumadora. Un espacio que nunca termina, que se extiende sin fronteras en todas direcciones. Un océano sin orillas, un abismo interminable. En un universo así, cada rincón contendría posibilidades infinitas, infinitas estrellas, infinitas galaxias, infinitas copias de nosotros mismos viviendo vidas distintas en mundos lejanos. En un universo infinito, todo lo que puede existir, existe en algún lugar. Pero esta idea, fascinante y perturbadora, choca contra otra posibilidad, la de un universo finito. Un cosmos con bordes, con un tamaño definido, aunque inconmensurable para nosotros. Si el universo es finito, ¿qué ocurre cuando llegamos a su extremo? ¿Qué hay más allá de ese borde? ¿Un vacío absoluto? ¿Otra realidad? ¿O el mismo espacio doblándose sobre sí mismo, como una esfera gigantesca donde cada camino, por más recto que sea, nos devuelve al punto de partida? Imagina caminar en la superficie de la Tierra. Para ti, el suelo parece extenderse sin fin, pero en realidad tiene un límite, está cerrado sobre sí mismo. Podrías caminar eternamente en línea recta y nunca encontrar un borde. Así podría ser el universo, finito, pero sin paredes, sin una fuera al que escapar. Un espacio curvado que contiene todo lo que existe en un ciclo perfecto. La diferencia entre ambos escenarios es abismal. Un universo infinito significaría que no hay centro, no hay borde, no hay totalidad que abarcar. Que cualquier dirección es solo el inicio de un viaje eterno. En cambio, un universo finito significaría que el cosmos tiene una forma, una geometría secreta que aún no hemos comprendido. Una estructura oculta que encierra todo lo que conocemos. Pero, ¿cómo distinguir entre ambos? Nuestra observación está atrapada en el universo observable, esa burbuja de 46.000 millones de años luz de radio que nos encierra. Lo que vemos es demasiado pequeño comparado con el todo. Y dentro de esa burbuja no hay respuestas claras, la evidencia se disuelve en el misterio. Algunos científicos sostienen que el universo es tan vasto que, para todos los efectos, podemos considerarlo infinito. Otros sospechan que, en realidad, está curvado y cerrado sobre sí mismo, como una sombra de 4 dimensiones que jamás podremos concebir del todo. El dilema nos enfrenta a un vértigo existencial. Si el universo es infinito, nunca podremos conocerlo. Nuestra vida, nuestra galaxia, incluso nuestro universo observable, serían apenas un grano de polvo en una inmensidad inconmensurable. Pero si es finito, si existe un límite, entonces estamos atrapados en un espacio cerrado, un recinto cósmico del que no hay salida. Y tal vez el mayor misterio no sea cuál de los dos escenarios es verdadero, sino lo que implican. Un universo infinito nos habla de repetición, de eternidad, de realidades duplicadas en un juego sin fin. Un universo finito, en cambio, nos habla de clausura, de totalidad, de un todo que, aunque inmenso, tiene bordes invisibles. Ambas visiones son aterradoras. Y ambas son incompletas. Porque tanto lo infinito como lo finito escapan a nuestra comprensión. El infinito se nos escapa porque nunca podremos abarcarlo. Y lo finito se nos escapa porque no podemos imaginar qué significa tener un límite cuando el universo lo contiene todo. El universo, infinito o finito, nos coloca frente a un espejo incómodo, nos recuerda que nuestras categorías mentales no son suficientes para describirlo. Que nuestra lógica es pequeña frente a su grandeza. Y que, en última instancia, preguntar si el universo es infinito o finito puede ser como preguntarle al océano dónde termina el agua. Quizá el universo sea las dos cosas a la vez, o quizá ninguna. Quizá sea algo que no tenemos palabras para nombrar. Algo que trasciende nuestra manera de pensar.
Lo cierto es que mientras más buscamos respuestas, más nos hundimos en el abismo del misterio. Y tal vez, solo tal vez, ese sea el verdadero propósito de la pregunta, recordarnos que la realidad es más vasta de lo que podemos soportar, y que lo que hay más allá de nuestra comprensión será siempre el terreno de lo infinito. Dimensiones ocultas. Vivimos atrapados en 3 dimensiones, largo, ancho y alto. A ellas añadimos el tiempo, que sentimos como una línea que fluye hacia adelante. Y desde esa perspectiva construimos nuestra realidad, nuestra ciencia, nuestras preguntas. Pero, ¿qué ocurriría si estas 4 dimensiones fueran apenas la superficie de algo mucho mayor? La física moderna, en sus intentos de explicar los secretos más profundos del universo, ha comenzado a susurrar una idea inquietante: existen más dimensiones de las que percibimos. Dimensiones ocultas, invisibles, enrolladas en sí mismas, escondidas en lo más íntimo del tejido de la realidad. La teoría de cuerdas, por ejemplo, sugiere que nuestro cosmos no está hecho de partículas puntuales, sino de diminutas cuerdas vibrantes que resuenan en espacios de hasta 11 dimensiones. Nosotros solo percibimos 4, porque las demás están plegadas, diminutas, invisibles. Como si fueran pasadizos secretos entre los átomos, corredores silenciosos por donde la realidad se dobla sin que nos demos cuenta. ¿Qué significaría que hubiera más dimensiones? Tal vez en ellas la gravedad se fuga, lo que explicaría por qué es tan débil en nuestro mundo. Tal vez esas dimensiones permiten universos paralelos, burbujas que flotan unas junto a otras, tan cercanas que casi se rozan, pero eternamente separadas por una pared invisible. ¿Y si esas dimensiones fueran accesibles? ¿Y si lo que llamamos misterios del cosmos, los agujeros negros, la materia oscura, la energía oscura, no fueran más que ecos de realidades que vibran en direcciones que no podemos percibir? Quizá lo que llamamos lo inexplicable no es otra cosa que la huella de dimensiones que nos rozan en silencio. La idea es inquietante: tal vez el universo no termina en lo que vemos, sino que se expande hacia direcciones que no podemos imaginar. Cada punto del espacio podría ser la entrada a un abismo dimensional. Cada instante del tiempo podría estar conectado con otros tiempos, con otros mundos, con otras realidades. Pero la pregunta más perturbadora es: si existen dimensiones ocultas, ¿qué se esconde en ellas? ¿Existen formas de vida que se mueven en esos planos secretos, invisibles para nosotros? ¿Podrían estar aquí, ahora, observándonos desde un ángulo imposible, como sombras que jamás entenderemos? Las dimensiones ocultas son un recordatorio de lo poco que sabemos. De que la realidad que llamamos todo puede ser apenas un fragmento. Un escenario en 2 dimensiones dentro de un teatro mucho más grande. Y mientras seguimos intentando descifrar las leyes que sostienen nuestro cosmos, esas dimensiones permanecen allí, ocultas, inalcanzables, pero eternamente presentes. Quizá nunca logremos verlas con los ojos. Quizá nunca podamos caminar por ellas. Pero su posibilidad nos obliga a aceptar que la realidad es más vasta de lo que creemos. Y que lo que hay más allá del universo visible podría no estar fuera, sino al lado, vibrando en planos invisibles, rozándonos con un silencio eterno. Las dimensiones ocultas son la gran grieta en nuestra comprensión, nos muestran que lo imposible podría estar aquí mismo, escondido en el corazón de lo real. Y nos dejan con una certeza inquietante: lo que vemos no es todo lo que existe. Universos paralelos. ¿Y si lo que llamamos universo no fuera único? ¿Y si nuestra realidad fuera apenas una de muchas, flotando en un océano infinito de mundos invisibles? La idea de universos paralelos, o multiverso, es tan fascinante como perturbadora. Nos obliga a pensar que lo que vemos y conocemos, nuestro cielo, nuestras galaxias, nuestra propia existencia, no es más que una burbuja en medio de un océano inconmensurable. Imagina millones, quizás infinitos universos, cada uno con sus propias leyes físicas, con su propia historia, con su propio destino. En algunos, las estrellas jamás se formaron. En otros, la gravedad es tan fuerte que la materia se colapsa al instante. Y quizá, en un puñado de ellos, la vida florece, las civilizaciones crecen, y alguien, en este mismo instante, está mirando su cielo y haciéndose la misma pregunta que tú. ¿Somos únicos? Pero la teoría de los universos paralelos no solo habla de realidades lejanas.
También nos habla de mundos muy cercanos, tan cercanos que podrían estar a un suspiro de distancia, coexistiendo con nosotros sin que lo sepamos. Mundos que nunca se cruzan con el nuestro, como dos sombras caminando una junto a la otra, eternamente separadas por una barrera invisible. Algunos físicos creen que cada vez que tomamos una decisión, el universo se divide. En un mundo eliges un camino, en otro, eliges el opuesto. Dos realidades que nacen del mismo instante. Si esto es cierto, entonces existen infinitas versiones de ti, viviendo vidas que jamás conocerás. Un tú que triunfó donde tú fracasaste. Un tú que amó a alguien distinto. Un tú que jamás nació. La inflación cósmica, el proceso que dio origen a nuestro universo tras el Big Bang, también sugiere este misterio. Según algunas teorías, esa inflación no ocurrió solo una vez, sino que sigue ocurriendo, creando burbujas de realidad sin cesar. Nuestro universo sería solo una de esas burbujas, flotando entre miles, quizá millones más. Burbujas que nunca podremos alcanzar, porque el espacio entre ellas crece más rápido que la luz. Pero, ¿y si esas burbujas llegaran a colisionar? ¿Y si alguna vez un universo paralelo rozara el nuestro? Quizá ya ocurrió. Algunos creen que ciertas marcas inexplicables en el fondo cósmico de microondas podrían ser cicatrices de antiguas colisiones entre universos. Señales de que nuestro cosmos no está solo, de que vivimos en un mar de realidades que alguna vez chocaron entre sí. El misterio se vuelve aún más inquietante cuando pensamos en lo que significaría para nosotros. Si existen universos paralelos, ¿qué es la realidad? ¿Qué es la identidad? ¿Somos realmente únicos, o somos apenas una variación entre infinitas posibilidades? Quizá los universos paralelos nunca se dejen ver. Quizá permanezcan ocultos para siempre, inalcanzables, como sueños que no podemos recordar. Pero la sola posibilidad de que existan cambia nuestra forma de mirar el cosmos. Nos obliga a aceptar que nuestro mundo no es el único escenario posible, que la realidad que conocemos podría ser apenas una nota en una sinfonía infinita. Los universos paralelos son la metáfora perfecta del misterio. Nos muestran que, más allá de lo que podemos observar, la existencia podría multiplicarse sin fin. Y nos dejan con una pregunta que jamás podremos contestar del todo. ¿Qué hay en los otros mundos y qué versión de nosotros vive allí? El vacío cuántico. Cuando pensamos en el vacío, imaginamos la nada. Un espacio desprovisto de materia, silencioso, inerte. Pero la física moderna nos revela un secreto perturbador: el vacío no está vacío. En las profundidades del espacio, incluso donde no hay estrellas, planetas ni átomos, el vacío hierve con actividad invisible. Es un mar oculto, lleno de fluctuaciones cuánticas que aparecen y desaparecen en fracciones de segundo. Pequeñas chispas de energía surgen de la nada, viven un instante y se desvanecen como si jamás hubieran existido. Este fenómeno, incomprensible a primera vista, es la clave de uno de los misterios más profundos del cosmos: el vacío es creativo. En él se oculta la posibilidad de que todo lo que existe, cada galaxia, cada átomo, cada ser vivo, haya nacido de una simple fluctuación. Algunos científicos creen que el Big Bang mismo pudo haber sido el resultado de una de estas fluctuaciones. Que nuestro universo entero surgió como una chispa en el vacío, un estallido improbable que, en lugar de desaparecer, se expandió hasta convertirse en todo lo que conocemos. Si esto es cierto, entonces el vacío no es un lugar de ausencia, sino la fuente primordial de la existencia. Pero este misterio va aún más lejos. El vacío cuántico podría ser el escenario donde nuevos universos nacen sin cesar. Tal vez nuestro cosmos no es único, sino apenas uno de tantos surgidos en ese mar eterno de fluctuaciones. Universos enteros que brotan, crecen, se expanden, y luego desaparecen sin dejar rastro. Si es así, entonces la nada absoluta nunca existió. Siempre hubo algo. Siempre hubo un campo invisible, vibrando, palpitando, escondiendo en sus entrañas la semilla de lo infinito. Lo más inquietante es que el vacío está en todas partes. No solo en los espacios lejanos entre galaxias, sino aquí mismo, entre las partículas de tu cuerpo, entre los átomos que forman tus pensamientos. Tú mismo eres, en esencia, una manifestación del vacío cuántico.
Una condensación de energía nacida de la vibración invisible de ese mar eterno. Esto nos lleva a una pregunta perturbadora: si todo lo que somos surgió del vacío, ¿qué nos asegura que la realidad misma no sea una fluctuación pasajera? ¿Qué nos garantiza que el universo no se desvanecerá algún día, como tantas burbujas de energía que nacen y mueren en silencio? El vacío cuántico nos enfrenta a la paradoja más grande de todas, que la nada no existe. Que lo que creemos vacío es, en realidad, la matriz de todo lo que existe, el lienzo sobre el cual la realidad se dibuja y se borra constantemente. Allí, en ese silencio profundo, palpita la posibilidad de infinitos universos, de infinitas realidades, de infinitas vidas. Y al final, tal vez la respuesta a lo que hay más allá del universo no esté en las galaxias distantes ni en los horizontes inalcanzables, sino en el mismo vacío que lo contiene todo. La frontera del tiempo. El tiempo, lo sentimos fluir, segundo tras segundo, como un río que nunca se detiene. Marcamos nuestra vida con relojes, con estaciones, con recuerdos que se suceden uno tras otro. Creemos que el tiempo tiene un inicio, un curso y un final. Pero cuando miramos más allá, hacia las entrañas del universo, descubrimos un enigma aterrador: tal vez el tiempo no es lo que creemos. En nuestro mundo cotidiano, todo parece estar gobernado por la flecha del tiempo. Los vasos se rompen, pero nunca se reconstruyen solos. La juventud se convierte en vejez, y no al revés. Los días pasan y jamás regresan. Pero, ¿y si esta flecha fuera solo una ilusión? ¿Y si lo que llamamos tiempo no existiera como lo imaginamos? La gran pregunta surge inevitable: ¿hubo un antes del universo? ¿Qué existía antes del Big Bang? La respuesta desconcierta. Según la física, el tiempo mismo nació en ese instante. No hubo un antes. Preguntar qué había antes del Big Bang es como preguntar qué hay al norte del Polo Norte, una pregunta sin sentido, porque el propio concepto se derrumba. Esto nos lleva a un misterio mayor: si el tiempo tiene un inicio, ¿tendrá también un final? ¿Llegará un momento en el que el universo se apague y el tiempo mismo deje de existir? Algunos científicos hablan de un final en frío, cuando las estrellas se extingan y solo quede oscuridad eterna. Otros, de un final en fuego, cuando el cosmos se contraiga y el tiempo se pliegue sobre sí mismo, borrando todo en una última implosión. Pero también existe otra posibilidad, aún más inquietante. El tiempo podría no ser lineal, sino circular. Tal vez lo que llamamos pasado, presente y futuro no sean más que diferentes rostros de un mismo instante eterno. Desde esta perspectiva, el tiempo no fluye: todo ya ocurrió, todo ocurre y todo ocurrirá al mismo tiempo. Nosotros solo lo experimentamos de manera secuencial, como si leyéramos las páginas de un libro una tras otra, sin ver que el libro ya está completo desde el inicio. Stephen Hawking propuso una idea audaz: el tiempo imaginario. Un tiempo que no comienza ni termina, sino que se curva como la superficie de una esfera. En él no hay frontera, no hay inicio, no hay fin. El universo simplemente existe, eterno y completo, fuera de nuestra comprensión. Y aquí surge la pregunta más inquietante: si el tiempo tiene fronteras, ¿qué hay más allá de ellas? ¿Existe un no tiempo, un estado en el que nada cambia, donde no hay movimiento ni transformación? ¿Podría ese ser el verdadero más allá del universo? Imagina un lugar donde no hay ayer ni mañana. Donde todo lo que existe permanece congelado, eterno, sin principio ni final. Un estado que no podemos concebir, porque nuestra mente está construida dentro de la prisión del tiempo. Tal vez, más allá de nuestra realidad, lo eterno no es el espacio, sino la ausencia total de tiempo. La frontera del tiempo no es solo un enigma cósmico. Es un espejo de nuestra existencia. Nos recuerda que cada instante que vivimos es frágil, que nuestra conciencia está atrapada en una corriente que fluye sin retorno. Y sin embargo, también nos abre a la posibilidad de que todo lo que amamos, todo lo que hemos sido, jamás se pierda realmente, porque en algún rincón de la eternidad siempre está ocurriendo. Quizá el universo entero sea un instante eterno, desplegado ante nosotros en forma de río. Y nosotros, ciegos a la totalidad, lo vivimos gota a gota, sin comprender que nunca hubo un principio, ni habrá un final. El misterio del tiempo es, tal vez, el más profundo de todos.
Porque si logramos comprenderlo, no solo entenderemos lo que hay más allá del universo, sino lo que hay más allá de nosotros mismos. El universo como holograma. Lo que vemos, lo que sentimos, lo que creemos real, ¿y si no fuera más que una ilusión? La idea del universo como holograma desafía todo sentido común. Nos dice que lo que percibimos como tridimensional podría ser solo la proyección de información almacenada en un límite lejano del cosmos, como la sombra de un secreto mucho más profundo. La idea surge de estudios sobre agujeros negros y la física cuántica. Allí, la información que cae en un agujero negro no desaparece. En cambio, queda inscrita en su horizonte de sucesos, codificada en una superficie bidimensional. Este descubrimiento llevó a los científicos a preguntarse si la información de un objeto tridimensional puede almacenarse en una superficie. ¿Podría nuestro universo completo ser un holograma inscrito en un límite invisible? Si esto es cierto, todo lo que percibimos como materia y espacio podría ser solo una proyección. Las galaxias, los planetas, incluso nosotros mismos, existiríamos como sombras de datos, como patrones de información desplegados en la superficie de algo mucho más fundamental. Lo que creemos sólido y tangible sería, en esencia, intangible. El universo como holograma también abre un abanico de preguntas inquietantes. ¿Qué hay en esa superficie que proyecta nuestra realidad? ¿Existe una conciencia que observa la proyección, o somos nosotros mismos quienes, al mirar, generamos la ilusión de existencia? Tal vez todo lo que creemos saber sobre la realidad sea un espejismo, y nuestra búsqueda de respuestas solo confirme la limitación de nuestros sentidos. Pero la teoría no es solo un juego abstracto. Tiene implicaciones profundas. Si la realidad es un holograma, entonces la distancia, el espacio e incluso el tiempo podrían ser solo apariencias. Lo que llamamos más allá del universo podría no ser un lugar físico, sino un código, un patrón que aún no comprendemos. El infinito que imaginamos podría estar contenido en un límite invisible. Esta perspectiva es aterradora y fascinante al mismo tiempo. Nos obliga a cuestionar nuestra percepción del mundo. Nos recuerda que la realidad podría ser más extraña, más compleja y más profunda de lo que nuestra mente puede concebir. Y nos deja con un dilema inquietante: si vivimos en un holograma, ¿qué significa realmente existir? El universo como holograma nos enseña que lo que vemos no siempre es lo que es. Que la materia, la energía, el tiempo y el espacio podrían ser meras sombras de algo mucho más vasto y misterioso. Y que, tal vez, todo lo que hay más allá del universo observable no se encuentra afuera, sino en la estructura misma de la información que sustenta la realidad. Tal vez mirar las estrellas no sea solo contemplar cuerpos celestes, sino intentar descifrar un patrón codificado, intentando ver más allá de la proyección, tratando de entender la verdad que se esconde tras el velo del cosmos. Porque si el universo es un holograma, entonces la realidad que creemos sólida es solo la superficie de un misterio que jamás dejaremos de intentar comprender. El espacio fuera del espacio. Cuando hablamos de el universo, hablamos de todo lo que existe, todas las estrellas, todas las galaxias, todo el espacio y el tiempo que podemos medir. Pero surge una pregunta que desconcierta incluso a los científicos más audaces. ¿Y si hubiera algo más, fuera del universo? La noción de afuera parece simple, pero en realidad es un concepto imposible de imaginar. Todo lo que conocemos está contenido dentro del universo, el espacio mismo, el tiempo, la materia, la energía. No hay un afuera al que podamos apuntar. No hay un exterior con coordenadas, con dimensiones que podamos medir. El universo lo contiene todo, y sin embargo, nuestra mente anhela un límite, un horizonte más allá de lo conocido. Intentar imaginar lo que hay más allá es como tratar de imaginar un color que no existe, o un sonido que nunca has escuchado. Tal vez allí no haya espacio, ni tiempo, ni vacío, ni materia. Tal vez lo que llamamos afuera sea un no lugar, una ausencia total de todo lo que conocemos. Una frontera que no se puede cruzar porque no hay nada que cruzar. Algunos teóricos sugieren que fuera de nuestro universo podrían existir otras realidades, otras dimensiones, o incluso otros universos que no podemos percibir. Pero esas posibilidades son solo conjeturas, reflejos de nuestra necesidad de poner límites a lo ilimitado.
Porque cualquier cosa que podamos nombrar, cualquier cosa que podamos imaginar, sigue estando dentro de los límites de nuestra comprensión. El espacio fuera del espacio desafía la lógica. Si pensamos en nuestro universo como una burbuja flotando en un océano infinito, entonces afuera sería el océano, pero ¿qué sostiene ese océano? ¿Qué lo contiene? Cada intento de respuesta parece colapsar bajo el peso del misterio. El concepto mismo de frontera se convierte en una ilusión. Y sin embargo, esa imposibilidad es lo que lo hace fascinante. Nos obliga a aceptar que la realidad no siempre se ajusta a nuestra percepción. Nos recuerda que la existencia podría ser mucho más extraña, más vasta y más insondable de lo que podemos concebir. Quizá el espacio fuera del espacio no sea un lugar, sino un estado. Un estado donde las leyes de la física no existen, donde el tiempo no fluye, donde la distancia no tiene sentido. Un vacío absoluto, o quizás un mar de posibilidades infinitas que nunca podremos tocar ni imaginar. Pensar en esto puede resultar aterrador. Nos hace sentir diminutos, como si nuestra comprensión del mundo fuera apenas un destello de conciencia atrapado en un universo que se niega a ser contenido. Pero también es liberador. Nos abre a la idea de que el universo observable es solo un fragmento, una pequeña ventana, y que más allá de ella puede existir algo completamente inimaginable. El espacio fuera del espacio es el misterio definitivo. No es un lugar al que podamos viajar, ni un horizonte que podamos alcanzar. Es un recordatorio constante de nuestra limitación, y al mismo tiempo, de nuestra capacidad para maravillarnos ante lo desconocido. Porque quizás lo que hay más allá del universo no sea algo que podamos ver, tocar o medir, sino algo que debemos imaginar. Algo que nos desafía a comprender que, en el cosmos, lo que creemos que es todo, puede ser apenas una ilusión. Singularidades cósmicas. En lo profundo del universo existen lugares donde todo lo que conocemos deja de tener sentido, las singularidades. Son regiones donde las leyes de la física se rompen, donde la densidad se vuelve infinita y el tiempo, tal como lo entendemos, deja de existir. Los agujeros negros son quizás el ejemplo más conocido de singularidades. Objetos tan masivos que ni la luz puede escapar de ellos. Su horizonte marca la frontera de lo comprensible, un umbral más allá del cual nada retorna y nada puede ser observado. Pero lo que ocurre dentro de esa frontera sigue siendo un enigma absoluto. Algunos científicos especulan que las singularidades no destruyen, sino que podrían ser puertas hacia otros universos. Que lo que llamamos un agujero negro podría ser un túnel, un pasadizo secreto que conecta nuestro cosmos con otro. Un universo entero naciendo al otro lado de un horizonte del que nunca se regresa. El misterio de las singularidades no se limita a los agujeros negros. El Big Bang mismo es considerado por muchos como una singularidad, un instante de densidad infinita y temperatura extrema, el origen de todo lo que conocemos. Un punto donde el tiempo y el espacio comienzan, y donde la creación surge de lo que podría llamarse nada. Pensar en esto provoca vértigo. Nos recuerda que nuestra comprensión del universo es limitada, que existen regiones donde nuestras teorías fallan, donde nuestra mente tropieza contra el abismo de lo desconocido. La singularidad es un espejo de nuestra fragilidad, y al mismo tiempo, un recordatorio de la grandeza del cosmos. Tal vez el universo esté lleno de estas puertas ocultas, de estos lugares donde la realidad se pliega sobre sí misma y donde lo imposible se vuelve posible. Tal vez cada singularidad sea un secreto esperando ser descifrado, un misterio que conecta lo que vemos con lo que no podemos imaginar. Y sin embargo, jamás podremos tocar estas regiones. Jamás podremos mirar dentro y volver para contarlo. Todo lo que sabemos proviene de los ecos que escapan a su frontera, radiación, ondas gravitacionales, la danza silenciosa de la materia que roza el abismo sin caer. Las singularidades cósmicas nos enfrentan a la más profunda de las preguntas. ¿Qué hay realmente más allá de todo lo que podemos observar? ¿Es un vacío absoluto, un caos incontrolable, o tal vez un nuevo comienzo? Porque si el universo observable tiene límites, si el tiempo tiene un flujo, si la materia tiene fronteras, las singularidades nos recuerdan que hay lugares donde ninguna regla se sostiene. Y allí, en el corazón de lo incomprensible, podría residir la clave para entender no solo el universo, sino la esencia misma de la existencia. El ciclo eterno.
El universo, tal como lo conocemos, tiene un principio, el Big Bang. Y muchos creen que tendrá un final, el Big Freeze, la muerte térmica o un colapso final. Pero, ¿y si el cosmos no fuera lineal? ¿Y si el nacimiento y la muerte del universo fueran solo etapas de un ciclo interminable? La idea del ciclo eterno propone que el universo se expande y se contrae en un flujo infinito. Cada Big Bang es solo un nuevo comienzo, cada colapso, una transición hacia otra existencia. Como un corazón que late, el cosmos respira eternamente, y lo que nosotros llamamos principio y fin son apenas momentos de un ciclo que no tiene límite. El ciclo eterno nos enfrenta a una paradoja inquietante. Si todo se repite, entonces cada instante que vivimos podría volver a ocurrir infinitamente. Cada decisión, cada acción, cada pensamiento, podría repetirse en algún otro ciclo del universo. La eternidad no sería solo tiempo, sino recurrencia, un bucle donde el pasado y el futuro se entrelazan sin que podamos escapar de ellos. Algunos cosmólogos sugieren que nuestro universo actual podría ser apenas uno de los infinitos ciclos que existieron antes del Big Bang. Que antes de nosotros hubo otros universos, con otras leyes, otras formas de vida, otros mundos que respiraron y desaparecieron sin dejar rastro. Y que, después de nuestro propio ciclo, vendrán nuevos universos, emergiendo de la nada con la misma inevitabilidad de un latido cósmico. Esta visión transforma nuestra comprensión del tiempo y del espacio. No hay principio absoluto, no hay fin definitivo. Todo es un flujo eterno, un ciclo perpetuo de creación y destrucción, de nacimiento y muerte, de luz y oscuridad. Pero el ciclo eterno también es inquietante. Nos recuerda nuestra pequeñez, nuestra fragilidad, nuestra fugacidad frente a la vastedad infinita del cosmos. Nos muestra que incluso la vida, nuestras memorias, nuestras civilizaciones, podrían ser tan efímeras como una chispa en un ciclo que dura más de lo que podemos imaginar. Y sin embargo, hay belleza en este misterio. Porque en cada colapso, en cada renacimiento, el universo se renueva. Cada ciclo es una oportunidad para la creación, un lienzo en blanco sobre el cual la existencia se dibuja una y otra vez. Todo lo que somos, todo lo que conocemos, es parte de un patrón eterno, una melodía que se repite con variaciones infinitas. El ciclo eterno nos invita a contemplar la eternidad no como un final aterrador, sino como un flujo perpetuo donde el universo se reinventa constantemente. Nos recuerda que la existencia no es lineal ni limitada, sino un juego infinito de posibilidades, un misterio que se despliega sin cesar ante nuestra incapacidad de comprenderlo completamente. Y así, mientras miramos las estrellas y nos preguntamos qué hay más allá del universo, debemos considerar que tal vez no hay un más allá en términos absolutos. Tal vez todo lo que existe está dentro de un ciclo eterno, y lo desconocido que buscamos no es un lugar distante, sino un instante que aún no hemos alcanzado en la respiración interminable del cosmos. Energía oscura y la expansión eterna. El universo se expande. Lo sabemos desde hace casi un siglo, desde que los primeros astrónomos midieron las galaxias alejándose unas de otras. Pero esta expansión no es lenta ni predecible, está acelerando. Y el responsable de esta aceleración es algo que no podemos ver, tocar ni entender completamente, la energía oscura. La energía oscura constituye aproximadamente el 68% del universo. Es invisible, intangible, y sin embargo domina el destino cósmico. Nos recuerda que lo que creemos sólido y comprensible es solo una fracción de la realidad. La mayor parte del universo está hecha de algo que permanece oculto, un misterio que gobierna el tejido mismo del cosmos. Pero la energía oscura no solo es invisible, es inquietante. Si sigue acelerando la expansión del universo, llegará un momento en que las galaxias estarán tan lejos unas de otras que desaparecerán de nuestra vista. Las estrellas se extinguirán, los planetas se enfríen, y la noche cósmica se volverá absoluta. Un silencio eterno se apoderará de todo, y cada vestigio del cosmos observable será borrado por la expansión infinita. Algunos científicos llaman a este destino el Big Freeze, el gran frío final. La energía oscura, al empujar todo hacia afuera, no destruye, pero separa. Todo lo que conocemos se dispersará hasta perder contacto, hasta quedar aislado en un vacío interminable. La realidad que hoy percibimos como completa se fragmentará en infinitas partes desconectadas.
Pero hay otra posibilidad aún más desconcertante: la energía oscura podría no ser constante. Podría crecer con el tiempo, acelerando la expansión hasta un punto inimaginable. En ese caso, el universo podría terminar en un evento llamado Big Rip, un desgarramiento absoluto donde cada átomo, cada estrella, cada partícula sería estirada hasta romperse, hasta desaparecer en la nada. Este misterio nos enfrenta a una verdad inquietante: gran parte de la realidad está dominada por fuerzas que no podemos percibir, ni controlar, ni siquiera comprender. Nos recuerda que, por más que miremos las estrellas, por más que contemplemos galaxias y agujeros negros, solo conocemos un fragmento de lo que realmente existe. La energía oscura también abre la puerta a especulaciones sobre lo que hay más allá del universo observable. Si el espacio se expande eternamente, más allá de nuestro horizonte podrían existir regiones del cosmos que jamás veremos, mundos que siempre estarán fuera de nuestro alcance, universos que nacen y mueren en silencio mientras nuestra burbuja de observación se encoge frente a la expansión. Pensar en esto provoca un vértigo cósmico. Nos hace sentir diminutos, pero también conscientes de que formamos parte de un misterio más grande, de una realidad donde lo invisible es más poderoso que lo visible, donde lo desconocido dicta el destino de todo lo que conocemos. La energía oscura nos enseña que el universo no es solo materia y luz, sino fuerza y vacío, expansión y separación, misterio y silencio. Nos muestra que, mientras más descubrimos, más comprendemos que la realidad es infinita, compleja, en última instancia, inabarcable. Y mientras miramos hacia las galaxias que se alejan, debemos aceptar que lo que vemos es solo el principio de un viaje interminable. Un viaje gobernado por lo invisible, un universo que se expande eternamente hacia lo desconocido, hacia aquello que jamás podremos tocar, pero que siempre nos empuja a preguntarnos qué hay más allá de todo lo que conocemos. Materia oscura y los secretos ocultos. Cuando miramos el cielo, vemos galaxias girando, estrellas brillando, planetas danzando. Todo parece armonioso, predecible, regido por leyes que creemos comprender. Pero existe un secreto invisible que domina el cosmos: la materia oscura. La materia oscura constituye aproximadamente el 27% del universo. Es mucho más que toda la materia que podemos observar, más que estrellas, planetas y galaxias juntos. Y sin embargo, no podemos verla. No emite luz, no refleja radiación, no interactúa con nosotros de manera directa. Solo sabemos que está allí por los efectos que produce: mantiene las galaxias unidas, influye en el movimiento de las estrellas, moldea la estructura misma del universo. Pero la materia oscura también es inquietante. Su invisibilidad nos recuerda que gran parte del universo nos es inaccesible. No podemos tocarla, no podemos detectarla con nuestros sentidos, y quizá nunca lleguemos a comprenderla completamente. Todo lo que creemos saber es solo una fracción, un fragmento de un cosmos que se esconde a plena vista. Algunos científicos han especulado que la materia oscura podría albergar secretos aún más profundos. Tal vez contiene información sobre universos paralelos, sobre dimensiones ocultas, sobre fuerzas que aún no comprendemos. Cada partícula invisible podría ser un mensaje codificado, una señal del abismo que nos desafía a mirar más allá de lo evidente. Este misterio tiene consecuencias inquietantes para nuestra percepción de la realidad. Lo que creemos sólido y tangible podría ser apenas un disfraz. La materia que podemos ver, los planetas, las estrellas, incluso nosotros mismos, es solo una pequeña fracción de lo que realmente existe. El universo, en su mayor parte, permanece oculto, operando bajo leyes invisibles que nos trascienden. Y mientras contemplamos galaxias girando, deberíamos preguntarnos: ¿qué secretos guarda la materia oscura? ¿Podría ser la clave para entender lo que hay más allá del universo observable? ¿Nos permitirá algún día desvelar regiones que hoy nos parecen imposibles de alcanzar? La materia oscura es la prueba de que lo desconocido domina lo conocido. Nos recuerda que vivimos rodeados de fuerzas invisibles, y que nuestra comprensión del cosmos es provisional, limitada, siempre incompleta. Es un recordatorio de nuestra humildad, pero también de nuestra curiosidad, porque mientras exista la materia oscura, siempre habrá preguntas sin respuesta, siempre habrá misterios que nos invitan a mirar más allá de lo que creemos ver.
En el fondo, la materia oscura es el gran secreto del universo, la sombra que da forma a la luz, el eco invisible que mantiene todo en equilibrio. Y mientras tratamos de comprenderla, nos damos cuenta de que el universo es mucho más extraño, más vasto y más misterioso de lo que jamás hubiéramos imaginado. Agujeros de gusano y los atajos del cosmos. El universo es inmenso. Tan vasto que la luz, viajando durante miles de millones de años, apenas alcanza a recorrer una fracción de él. Y sin embargo, la física teórica sugiere que podrían existir atajos, caminos secretos que cruzan el cosmos más rápido que cualquier viaje convencional, los agujeros de gusano. La idea proviene de la relatividad general de Einstein, que describe cómo la gravedad curva el espacio y el tiempo. Si esa curvatura es extrema, podría crear un túnel, un puente entre dos puntos que parecen imposibles de unir. Teóricamente, un agujero de gusano podría permitir viajar a galaxias lejanas, incluso a universos paralelos, en una fracción del tiempo que tomaría recorrer la distancia de manera normal. Pero los agujeros de gusano son también profundamente inquietantes. Para mantenerlos estables, se necesitaría un tipo de energía negativa que aún no comprendemos. Y aunque existieran, atravesarlos podría ser tan peligroso que cualquier intento de exploración se convertiría en un salto hacia lo desconocido, hacia un abismo donde las leyes de la física podrían dejar de aplicarse. Además, estos atajos cósmicos desafían nuestra noción de causalidad y tiempo. Tal vez un agujero de gusano no solo conecte lugares, sino también momentos. Tal vez permita viajar hacia el pasado o hacia futuros posibles. Nos enfrentamos entonces a paradojas desconcertantes, universos donde la causa y el efecto se entrelazan de manera que nuestra mente lineal no puede comprender. Los agujeros de gusano también alimentan la imaginación sobre lo que hay más allá del universo observable. Podrían ser portales hacia regiones del cosmos que jamás podremos alcanzar de otra manera, hacia mundos ocultos, dimensiones paralelas, realidades invisibles. Cada uno de estos túneles es una invitación al misterio, un recordatorio de que la inmensidad del universo esconde secretos que desafían nuestra comprensión. Pero hay algo más inquietante aún: si los agujeros de gusano existen, podría ser que ya estén allí, invisibles para nosotros, conectando puntos distantes del espacio-tiempo. Podrían ser las arterias secretas del universo, los caminos que cruzan lo que creemos inconexo, los atajos que nos muestran que la realidad es mucho más extraña y compleja de lo que jamás imaginamos. Los agujeros de gusano nos enseñan que el cosmos no es simplemente un espacio vacío lleno de estrellas, sino una estructura dinámica y misteriosa, donde el tiempo y la distancia pueden ser maleables, y donde lo imposible podría ser simplemente lo que aún no hemos comprendido. Y mientras miramos el cielo y nos maravillamos de la vastedad del universo, debemos aceptar que quizá existen caminos que nunca veremos, rutas que cruzan el abismo y nos conectan con lo desconocido, recordándonos que, incluso en la inmensidad infinita del cosmos, siempre habrá secretos esperando ser descubiertos. Multiversos y la realidad alternativa. Imagina que cada decisión que tomas, cada pensamiento que tienes, crea una bifurcación en la realidad. Que cada camino que no elegiste, cada oportunidad perdida, existe en otro universo paralelo, un mundo donde tu vida tomó un rumbo distinto. Esto es la esencia del multiverso, la idea de que nuestro universo no es único, sino solo uno entre infinitas realidades coexistentes. La teoría de los multiversos sugiere que podría haber universos con leyes físicas distintas a las nuestras. Algunos podrían estar llenos de energía extraña, donde la materia nunca se agrupó en estrellas, otros podrían contener civilizaciones avanzadas que nunca conoceremos. Incluso podrían existir universos donde las versiones de nosotros mismos viven vidas radicalmente distintas, tomando decisiones que jamás tomamos, experimentando destinos que solo podemos imaginar. Pero el multiverso no es solo un concepto teórico, es una consecuencia de varias ramas de la física moderna. La inflación cósmica sugiere que mientras nuestro universo se expande, podrían surgir infinitas burbujas de realidad, cada una con su propia historia y estructura. La mecánica cuántica, por su parte, plantea que cada posibilidad puede materializarse en algún universo alternativo, creando un mosaico infinito de realidades. Esta idea desafía nuestra noción de singularidad y de identidad. ¿Somos realmente únicos, o solo uno de infinitos yo coexistiendo en diferentes mundos?
Cada elección que tomamos podría estar replicada en otro universo, cada error, cada acierto, cada pensamiento que nunca expresamos, podría existir en una versión alternativa de la realidad. El multiverso también abre interrogantes inquietantes sobre la causalidad y la conexión entre universos. Si estas realidades existen, ¿hay alguna forma de interactuar con ellas? ¿Podrían nuestros universos alguna vez colisionar o influirse mutuamente? Algunos científicos especulan que ciertas anomalías cósmicas podrían ser signos de encuentros entre universos paralelos, huellas de lo imposible rozando nuestra realidad. Pero lo más desconcertante es pensar que todo lo que creemos ver, tocar y entender es apenas una pequeña fracción de un panorama infinito. El universo observable, nuestro mundo tangible, podría ser solo un escenario dentro de un tapiz mucho más vasto y complejo, donde la realidad se multiplica, se bifurca y se recrea sin fin. El multiverso nos obliga a reconsiderar la naturaleza de la existencia misma. Nos recuerda que lo que llamamos realidad podría ser solo una versión entre infinitas, un instante limitado en un océano interminable de posibilidades. Nos confronta con la idea de que, aunque creemos conocer nuestro mundo, la verdadera magnitud del cosmos nos es completamente inaccesible. Y, sin embargo, esta idea es también fascinante. Porque si existen infinitas realidades, entonces todo es posible. Universos donde los misterios del cosmos son revelados, donde la materia oscura se hace visible, donde el tiempo puede retroceder o doblarse, donde lo que hoy es imposible se vuelve cotidiano. Cada universo alternativo es una historia diferente, un espejo que refleja lo que podríamos ser y lo que podría haber sido. Los multiversos nos recuerdan que la realidad es más vasta, más extraña y más maravillosa de lo que podemos comprender. Y mientras contemplamos las estrellas y preguntamos qué hay más allá del universo, debemos aceptar que quizá allí afuera no hay un solo destino, sino infinitos caminos, infinitas vidas, infinitas posibilidades, todas coexistiendo en el misterio eterno del cosmos. El tiempo no lineal. Vivimos atrapados en la ilusión de que el tiempo fluye en línea recta, pasado, presente y futuro. Cada segundo que pasa nos arrastra hacia adelante, y creemos que nunca podremos regresar. Pero la física moderna nos desafía con la idea de que el tiempo podría no ser lineal, que nuestra percepción de él es solo una interpretación limitada de algo mucho más complejo. La mecánica cuántica y la teoría de la relatividad sugieren que el tiempo no es universal. Dependiendo de la velocidad a la que viajamos o la fuerza gravitatoria que nos rodea, el tiempo puede dilatarse, comprimirse o incluso plegarse. Esto significa que el pasado y el futuro podrían coexistir de maneras que no podemos experimentar directamente. Algunos teóricos plantean la posibilidad de un tiempo cíclico, donde pasado, presente y futuro se repiten en patrones eternos. Otros sugieren que podría haber múltiples líneas temporales coexistiendo, como ríos paralelos que nunca se encuentran, cada uno con su propia historia, sus propios eventos y consecuencias. En esta perspectiva, la muerte y el nacimiento, el inicio y el fin, se convierten en conceptos relativos, flexibles, casi irrelevantes. El tiempo no lineal también abre la puerta a preguntas inquietantes sobre el destino y la causalidad. Si pasado y futuro coexisten, entonces nuestras acciones podrían estar conectadas a eventos que aún no han ocurrido, y los efectos podrían preceder a sus causas. Tal vez las respuestas que buscamos en el cosmos ya existen, solo que en un momento distinto del que percibimos. Esta visión transforma nuestra comprensión del universo. Nos obliga a aceptar que nuestra línea temporal es solo una ventana, un fragmento de algo mucho más vasto. Lo que creemos irrevocable podría ser solo una ilusión de nuestra percepción limitada. Lo que creemos perdido podría aún existir en un instante distinto del tiempo, y lo que creemos futuro podría estar ocurriendo simultáneamente en otro plano temporal. El tiempo no lineal nos confronta con nuestra propia fragilidad, pero también con nuestra capacidad de asombro. Nos recuerda que la realidad no se ajusta siempre a nuestra lógica, que el cosmos es un misterio más profundo de lo que podemos comprender, y que nuestra existencia está tejida en un entramado de instantes interconectados, infinitos y simultáneos. Quizá, al contemplar las estrellas, al observar los movimientos de las galaxias, deberíamos imaginar que no solo miramos hacia el espacio, sino también hacia todos los tiempos posibles. Cada destello de luz que llega a nuestros ojos es un eco del pasado,
un mensaje que viaja a través de la vasta red del tiempo. Y mientras tratamos de comprenderlo, nos damos cuenta de que nuestra línea temporal es apenas un hilo en la inmensidad de un tapiz temporal infinito. El tiempo no lineal nos enseña que lo que percibimos como realidad es solo una parte de algo mucho más vasto, algo donde pasado, presente y futuro coexisten, entrelazados en un misterio que seguirá desafiando nuestra comprensión mientras exploremos el universo. Las leyes invisibles del cosmos. Miramos el universo y vemos un orden aparente, estrellas girando, planetas orbitando, galaxias formando estructuras majestuosas. Creemos que todo sigue reglas claras, leyes físicas que podemos medir, describir y comprender. Pero, ¿y si esas leyes visibles fueran solo la punta del iceberg? ¿Y si existieran fuerzas invisibles que gobiernan el cosmos sin que podamos percibirlas? La materia oscura y la energía oscura son ejemplos de estas leyes invisibles. Dominan la mayor parte del universo y aún no podemos entenderlas completamente. Pero más allá de estas, podrían existir principios aún más profundos, patrones que sostienen la realidad, estructuras ocultas que determinan cómo se forma la materia, cómo se curva el espacio y cómo fluye el tiempo. Estas leyes invisibles podrían explicar fenómenos que hoy parecen imposibles: la estabilidad de galaxias, la expansión acelerada del universo, la coherencia de estructuras a escalas inimaginables. Podrían conectar dimensiones, realidades paralelas o incluso universos enteros. Podrían ser la razón por la que el cosmos es lo que es y no algo completamente caótico. Pero lo más inquietante es que, si existen estas leyes invisibles, su alcance podría ser absoluto y eterno. Todo lo que creemos libre o aleatorio podría estar influenciado por ellas, desde la trayectoria de una estrella hasta los pensamientos que cruzan nuestra mente. La libertad, la causalidad, la realidad misma, podrían estar condicionadas por fuerzas que jamás podremos ver directamente. Los físicos y cosmólogos buscan estas leyes mediante matemáticas, experimentos y observaciones. Pero cada descubrimiento genera nuevas preguntas. Cuanto más entendemos, más nos damos cuenta de la vastedad de lo desconocido. Cada ley visible es solo un atisbo de un orden mucho más profundo y complejo, y cada misterio resuelto abre la puerta a otros aún más desconcertantes. Estas leyes invisibles nos muestran que el universo no es solo un lugar, sino un entramado de fuerzas, conexiones y patrones que trascienden nuestra percepción. Nos recuerdan que lo que creemos comprender es limitado, que nuestra experiencia está condicionada por los sentidos y la mente, y que el cosmos siempre guarda secretos que nos desafían. Y quizá lo más fascinante es que estas leyes invisibles no solo gobiernan el espacio, las galaxias o los átomos, también podrían conectar cada instante, cada vida, cada pensamiento, con el resto del universo. Tal vez lo que llamamos existencia es solo una manifestación de un orden que no podemos tocar, un patrón secreto que sostiene todo lo que vemos y lo que permanece oculto. Las leyes invisibles del cosmos son un recordatorio de nuestra humildad y de nuestra curiosidad. Nos enseñan que, aunque el universo nos parece enorme y misterioso, su verdadero misterio no está solo en lo que vemos, sino en lo que permanece invisible, moviendo cada pieza, controlando cada instante, y ocultando secretos que seguirán desafiando nuestra comprensión mientras contemplemos las estrellas. La conexión entre la conciencia y el universo. Durante siglos, la humanidad ha pensado que la conciencia es un producto del cerebro, un fenómeno aislado, limitado a nuestra percepción individual. Pero la física moderna y la cosmología sugieren algo más inquietante: nuestra conciencia podría estar conectada, de formas que aún no comprendemos, con la estructura misma del universo. La mecánica cuántica nos muestra que el acto de observar puede alterar la realidad. Las partículas parecen existir de manera indefinida hasta que alguien las percibe. Este fenómeno, llamado colapso de la función de onda, plantea preguntas inquietantes. ¿Es la conciencia un actor pasivo que observa o un participante activo que influye en la realidad? Si la observación puede afectar la materia a nivel cuántico, ¿podría nuestra conciencia estar conectada también a escalas mayores? Algunos teóricos sugieren que la mente y el cosmos podrían entrelazarse a niveles invisibles, compartiendo información, energía o patrones de existencia. En este marco, cada pensamiento, cada emoción, cada percepción, sería parte de un entramado universal más amplio.
Algunos estudios de física teórica y neurociencia sugieren que ciertos estados de conciencia podrían sincronizarse con campos cuánticos o energías invisibles del universo, como si nuestra mente fuera un receptor sensible a vibraciones cósmicas. Esto no significa que podamos controlar el destino de las estrellas o los agujeros negros, pero sí que existe una interconexión profunda, un misterio que vincula lo micro y lo macro, lo interno y lo externo, lo consciente y lo cósmico. La idea es perturbadora y fascinante al mismo tiempo. Nos obliga a reconsiderar quiénes somos y cuál es nuestro lugar en el cosmos. Si la conciencia está conectada con la estructura del universo, entonces nuestros pensamientos, emociones y percepciones no son meramente personales. Podrían tener eco, influencia y resonancia más allá de lo que imaginamos. Esta conexión también sugiere que el universo no es solo un conjunto de leyes físicas y materia, sino un campo de posibilidades donde la mente juega un papel activo. Cada descubrimiento científico que hacemos, cada acto de comprensión, podría ser un acto de participación consciente en la realidad misma. En última instancia, la relación entre conciencia y universo nos recuerda que el misterio no está solo allá afuera, entre estrellas y galaxias, sino también dentro de nosotros. Que explorar el cosmos y explorar la mente podrían ser, en esencia, el mismo viaje, un intento de comprender la vastedad, la complejidad y el enigma de la existencia. Y mientras seguimos preguntándonos qué hay más allá del universo, debemos aceptar que quizás la respuesta no sea solo externa, sino también interna, un vínculo sutil y profundo que nos conecta con todo lo que existe, un recordatorio de que nuestra conciencia es tanto un observador como un participante en el misterio infinito del cosmos. Vibraciones cósmicas y la energía del universo. El universo no es un espacio silencioso ni vacío. Incluso en la oscuridad más profunda, existe un murmullo sutil, vibraciones, ondas y energías que recorren la inmensidad. Estas vibraciones cósmicas son la manifestación de la actividad invisible que da forma a todo lo que existe, desde las partículas subatómicas hasta los cúmulos de galaxias más lejanos. La radiación de fondo cósmico de microondas, ese eco del Big Bang, es un ejemplo de estas vibraciones. Es la huella de la creación, un murmullo persistente que viaja por el espacio desde los primeros instantes del universo. Pero más allá de esta radiación detectable, podrían existir frecuencias y energías que aún no comprendemos, que atraviesan dimensiones invisibles, conectando toda la materia y la conciencia de maneras que nos desafían a imaginar. El concepto es inquietante. Si todo vibra, entonces nada está completamente aislado. Cada acción, cada movimiento, cada pensamiento podría generar ondas sutiles que se propagan a través del tejido del cosmos, afectando, aunque sea mínimamente, otros lugares y otros tiempos. Las vibraciones cósmicas podrían ser la red invisible que conecta cada átomo, cada estrella, cada conciencia, formando un entramado vivo y dinámico de energía. Esto abre una puerta hacia una percepción más profunda del universo. Tal vez las distancias entre galaxias no sean tan definitivas, tal vez el tiempo no sea una barrera absoluta, y tal vez la energía que sentimos y observamos no sea la totalidad de lo que existe. Las vibraciones podrían ser la clave para comprender fenómenos que parecen imposibles, como la conexión entre universos paralelos, la interacción entre materia y energía oscura, o incluso la relación entre la conciencia y la estructura del cosmos. Vibrar no es solo un fenómeno físico, es una metáfora del cosmos mismo. Porque al contemplar el universo, podemos imaginar que estamos escuchando, aunque de manera imperfecta, esa sinfonía invisible, ese murmullo eterno que guía la existencia. Cada estrella que brilla, cada partícula que se mueve, cada pensamiento que tenemos, es parte de esa vibración cósmica, un eco del misterio que todo lo envuelve. Las vibraciones cósmicas nos recuerdan que el universo no es un vacío silencioso, sino un organismo vivo y dinámico. Que lo que llamamos materia y espacio es solo una manifestación de energías fundamentales que laten y resuenan más allá de nuestra percepción. Y que, al explorar estas vibraciones, podríamos estar tocando la clave para entender no solo lo que hay más allá del universo, sino la esencia misma de la realidad. El misterio del infinito. El infinito es uno de los enigmas más desconcertantes del universo. Lo llamamos infinito y pensamos en ello como algo interminable, sin límites. Pero el infinito no es solo grandeza, es un concepto que desafía la comprensión humana,
una idea que desdibuja todas nuestras certezas sobre el tiempo, el espacio y la existencia misma. Cuando miramos el cielo, pensamos en distancias enormes, millones de años luz, galaxias a escalas inimaginables. Pero incluso estas cifras, enormes para nuestra mente, son finitas. El verdadero infinito no tiene medida, no tiene frontera, y no puede ser percibido completamente. Nos enfrentamos a algo que trasciende cualquier comparación, algo que escapa a nuestra lógica y nos obliga a contemplar la eternidad de manera abstracta. En el contexto del universo, el infinito podría existir de varias formas. El espacio podría extenderse sin fin, sin límites ni bordes. El tiempo podría ser interminable, un flujo que no comenzó y que nunca terminará. E incluso podrían existir infinitos universos, cada uno con sus propias leyes, coexistiendo en un multiverso que se repite y se ramifica sin fin. Más allá de todo. Hemos viajado por los confines del universo, explorado agujeros negros, singularidades, multiversos, la materia y la energía oscura, los atajos de los agujeros de gusano, y hasta los secretos del tiempo y la conciencia. Hemos contemplado vibraciones cósmicas, infinitos universos y leyes invisibles que sostienen la realidad. Y sin embargo, después de todo este recorrido, la pregunta sigue allí, más inquietante que nunca. ¿Qué hay más allá del universo? Quizá la respuesta no se encuentre en el espacio, ni en el tiempo, ni siquiera en la materia que podemos percibir. Quizá lo que hay más allá del universo no es un lugar, sino un estado de existencia que nuestra mente solo puede imaginar con símbolos, metáforas y asombro. Un más allá que trasciende todo lo que conocemos, donde las leyes que definen nuestra realidad se disuelven, y donde el infinito y lo eterno son la norma. Tal vez lo que hay más allá del universo sea un silencio absoluto, una eternidad sin espacio ni tiempo, donde lo que llamamos pasado, presente y futuro coexisten simultáneamente. Donde cada vibración cósmica, cada partícula y cada conciencia forman un entramado invisible, un tapiz eterno que sostiene toda existencia. Allí no hay fronteras, no hay principio ni fin, solo un flujo perpetuo de posibilidades que desafía toda lógica. Este más allá podría ser también un espejo de nosotros mismos. Un recordatorio de que la conciencia, aunque pequeña y limitada, está intrínsecamente conectada con el cosmos. Que nuestra capacidad de observar, imaginar y maravillarnos es parte de ese misterio, un hilo sutil que nos une a lo invisible, a lo infinito, a lo eterno. El misterio de lo que hay más allá del universo es un llamado, a cuestionar, a explorar, a aceptar que lo que creemos conocer es solo una pequeña fracción de una realidad mucho más vasta. Cada descubrimiento que hacemos, cada paso que damos en la ciencia, en la filosofía, en la contemplación, es un intento de rozar lo imposible, de mirar más allá de lo que nuestros sentidos permiten. El universo que conocemos, con sus estrellas, galaxias, energías y vacíos, podría ser solo un escenario temporal, un fragmento de un cosmos infinitamente más grande y complejo. Y lo que hay más allá de todo eso, lo que se encuentra fuera de los límites de la percepción, es el misterio definitivo, aquello que nos recuerda que somos parte de algo mucho más grande, y que nuestro asombro, nuestra curiosidad y nuestra imaginación son la forma en que nos conectamos con lo eterno. Quizá nunca podamos llegar allí, ni medirlo, ni comprenderlo completamente. Quizá nunca sepamos cómo es ese más allá. Pero el hecho de preguntarlo, de explorar, de imaginar, nos hace conscientes de la maravilla de existir. Nos recuerda que el universo no solo es un espacio físico, sino un misterio que late, vibra y se expande, y que nuestra propia vida es un instante dentro de un tapiz que nunca termina. Mientras contemplamos el cielo estrellado, debemos aceptar que lo que hay más allá del universo no es solo un lugar, sino un viaje eterno. Un viaje que comienza en nuestra curiosidad, que se expande en nuestra imaginación, y que continúa en cada pensamiento, en cada mirada hacia lo desconocido, en cada pregunta que nos recuerda que, aunque el universo es vasto e insondable, nuestra capacidad de asombro es igualmente infinita. Porque más allá de todo, allí donde la mente se detiene y la ciencia titubea, reside el verdadero misterio, un cosmos que no tiene límites, un infinito que no podemos abarcar, y un lugar donde cada respuesta abre nuevas preguntas, recordándonos que explorar es vivir, y vivir es maravillarse ante lo eterno. El misterio del infinito no es solo físico, sino también conceptual. Tratar de comprenderlo provoca vértigo,
¿puede algo realmente no tener fin? ¿Es posible que existan dimensiones, energías o realidades que se extienden eternamente más allá de lo que nuestra mente puede imaginar? Cada intento de definición se disuelve ante la vastedad del concepto. Y lo más inquietante es que el infinito podría estar presente en cada rincón del cosmos y de nuestra existencia. Cada estrella, cada átomo, cada pensamiento podría ser una réplica del infinito, un reflejo de la totalidad que no podemos abarcar. Tal vez el universo observable sea solo una fracción finita dentro de un mar interminable, y todo lo que conocemos sea apenas un destello en la vasta eternidad. El infinito también plantea preguntas sobre nuestra propia existencia. Si el universo no tiene límites, si el tiempo y el espacio son eternos, entonces nuestra vida, nuestra historia y nuestro presente son diminutos pero, al mismo tiempo, conectados con un misterio mucho más profundo. Cada instante que vivimos podría ser un reflejo de algo eterno, un eco en el interminable tapiz del cosmos. Y aquí surge la paradoja más inquietante. Aunque el infinito es inconcebible para nuestra mente, vivimos dentro de él. Cada galaxia, cada vacío, cada partícula está contenida en su vasta amplitud. El infinito no es solo un concepto distante, sino la condición misma de nuestra realidad, la matriz de todo lo que fue, es y será. El misterio del infinito nos desafía a mirar más allá de nuestras limitaciones. Nos recuerda que la realidad es mucho más compleja y vasta de lo que creemos. Nos invita a aceptar que algunos secretos del universo pueden permanecer siempre fuera de nuestro alcance, pero que precisamente esa imposibilidad es lo que le da al cosmos su misterio y su grandeza. El infinito es, quizás, la última frontera, no un lugar que podemos alcanzar, sino un concepto que nos empuja a cuestionarlo todo, a imaginar más allá y a reconocer que lo que hay más allá del universo podría no tener principio ni fin, sino existir eternamente, en formas que nuestra mente apenas puede rozar.